que sigan colaborando con nosotros, porque siempre hay alguien necesitado que quiere que le extiendan una mano, y para eso estamos nosotros. Estamos en contacto, Diego, auditores, a esta hora con Carlos Aguirre. Él es director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Carlos, bienvenido a ADN Le Acompaña. Hola, muy buenas noches. Gusto saludarle, Carlos. Hablemos de la situación actual en materia inmobiliaria. Sabemos de los ofertazos, a diario llegan ahí por correo electrónico, spam, sí. Por ahí. ¿Te ha llegado, Diego, sabes? No, muchos. Es increíble las ofertas, compra y paga en no sé cuántas cuotas, como en 15 años puedes pagar el pie. Compre en verde, en blanco, en transparente, claro, en todo. Compre todos los colores a vivir por haber, y más encima le dan un descuento del 5, del 10%, que aquí, que allá. ¿Es tan conveniente la inversión inmobiliaria en este momento, cuando sabemos las dificultades económicas que está arrastrando la pandemia del coronavirus, y cuando si queremos invertir también sabemos que han bajado los arriendos? O sea, yo creo que acá hay dos cosas que son importantes. La primera es que la demanda inmobiliaria obviamente ha bajado. Y si esto fuera un mercado perfecto, deberían haber bajado los precios. Pero eso sí, no es así, ¿no? Por lo mismo, por eso te hago el punto de decir, si esto fuera un mercado perfecto, deberían haber bajado los precios. No han bajado los precios. Pero es el momento de invertir. Es el momento de invertir. Yo creo que no. Yo creo que no, porque si tú quieres invertir en el fondo para generar un arriendo al futuro, las condiciones del arriendo son de sobreoferta hoy día. Claro. O sea, si uno revisa los portales, nosotros los seguimos habitualmente en el Centro de Producción del Espacio. Estamos hablando de que semanas antes del estallido social, o sea, dígase septiembre del 2019, finales de septiembre del 2019, habían 13.000 ofertas para la región metropolitana de arriendo, y hoy día son 26.500, a la semana pasada, digamos. Exactamente. Entonces, eso se debe también a una contracción económica, a una reversión de las condiciones de los arriendos, lo cual es momentáneo, y ahí hay un tema que es importante recalcar, La inversión inmobiliaria es una inversión de largo plazo. Por lo tanto, uno tiene que estar sujeto como inversor a tomar las previsiones necesarias para aguantar este largo plazo. ¿Cómo se toman esas medidas preventivas? Bueno, primero no sobreendeudándote, sí. ¿Ya? No teniendo una cantidad infinita de departamentos. O sea, nosotros hemos llegado a conocer gente que tiene 40. Sí. La media son 5, 6, pero es que ¿sabes qué? No deja de serlo, digamos. Perdón que te interrumpa, Carlos, pero es que muchas veces en la oferta de las inmobiliarias a uno le dicen, bueno, ¿tú quieres para qué? Para vivir, pero te recomiendan para invertir, y te recomiendan siempre más de un departamento. De hecho, conocíamos hoy o ayer un caso de un caballero que llegó a comprar 14 departamentos y ahora resulta que está literalmente acachado con los departamentos porque ya no tiene quien se los arriende y tiene que pagar los dividendos igual. Es bueno que tome ese caso, porque ese es un caso que conozco bastante cerca, así el que salió en los diarios. Sí. O sea, no solo lo conozco bastante cerca, sino que lo venimos siguiendo como Centro de Producción del Espacio desde el 2014, cuando empieza su compra. Porque esas cosas de la vida es conocido de alguien del centro, entonces nosotros fuimos capaces de seguir cuál era su paso. Seguir qué inversiones hizo, qué cosas le indicaron, cómo los compró, cómo hizo el proceso de crédito hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. Y claramente, a pesar de nuestras recomendaciones que no lo hiciera, en algunos casos, lo siguió haciendo igual. O sea, si se hubiera quedado con 5 departamentos, podría salvar la ola. Ahora va a tener que deshacerse algunos para poder zafar. Claro, ¿y a qué precio los va a tener que vender también? Ese es el punto en cuestión. Porque si esto, en el fondo, si el mercado del arriendo que tiene en economía, la relación entre los factores externos y el precio se llama elasticidad. Entonces, si el precio de arriendo tiene una elasticidad más inmediata que la venta, lo que va a ocurrir es que lo vas a tener que vender, ante una baja del arriendo, lo vas a tener que vender a un valor muy castigado. Porque también hay poca gente que tiene acceso a crédito en el día de hoy, porque hay problemas para poder evaluar lo que pasa para adelante, y las tasas de interés subieron porque estaban muy bajas antes de... Y además hay mucha incertidumbre en cuanto a que
posibilidad de tener uno de pagar un crédito hipotecario, Exacto. porque nadie tiene garantizado su trabajo. Hay mucha gente que perdió el trabajo, que no tiene cómo pagar las deudas que ya arrastra, y no sé, ya me pongo en mi caso, y quisiera comprar un departamento, me encantaría, pero no sé qué va a pasar conmigo en una semana, en 2 semanas, en un mes, 2 meses. No es tan Claro, fácil y tirarse a la otro- piscina porque no sabe si va a tener agua en un tiempo, en un mediano plazo. Claro, y lo otro es que claramente por las condiciones del mercado hipotecario va a tener que pagar con el 20%, va a tener que dar un 20% de pie o un 15% de pie, o lo va a tener que pagar los 2.500 cuotas que te estaban diciendo los inmobiliarios. Esa es la principal barrera de entrada en este momento. Una persona que tiene todo el resto claro, o sea, que no ha perdido el trabajo, que tiene potencial, que observa que tiene posibles ingresos futuros, ya su gran tema va a ser hacer el dinero suficiente para poder pagar el pie. Ahora, preguntarte, estamos conversando con Carlos Aguirre, director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Para una persona que está en plan de, no un departamento para invertir, sino que para vivir, que ha arrendado por años y que justo en esta época a lo mejor se presenta la oportunidad de comprar un departamento, ¿es recomendable? O sea, depende cómo negocia el precio, porque tal como te comentaba, hoy día los precios vienen a la baja, ¿ya? Y deberían venir a la baja, sobre todo las propiedades usadas. ¿Ya? Las propiedades nuevas, hay una discusión económica interna, y es que como en el fondo las inmobiliarias no van a hacer la pérdida de venderlas más barato de lo que lo tenían. ¿Cachai? Y pueden aguantar un espacio, pueden aguantar un tiempo más. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, es difícil Porque aquí determinar. las hay autoridades, que- las autoridades hay han dicho que identificar. esta crisis económica no termina ni en septiembre, ni en octubre, ni en diciembre, porque No. ponen los coletazos. Entonces, ¿tendrán espalda las inmobiliarias para resistir hasta mediados del próximo año y no bajar los precios, por ejemplo? Yo creo que algunas sí. Yo creo que algunas sí. Y otras se van a cambiar de negocio a un negocio de arriendo. En lo que sí hay que coincidir, Carlos, es que los valores, tanto para los arriendos como para las compras en Chile, la verdad es que están muy fuera del alcance de la mayoría del común trabajador. Sí, mira, nosotros escribimos un libro en el Centro de Producción del Espacio junto con Cedeus de la Católica. Escribimos un libro, lo lanzamos la próxima semana, el 29, donde explicamos, damos al menos 4 hipótesis de por qué el precio de la vivienda es tan alto en Chile. Es un libro bien profético, entre comillas, porque lo escribimos antes del estallido social. Está interesante, cuéntanos más. Claro, fue antes del estallido social y tiene que ver con varias cosas, desde la hipótesis cero que maneja la Cámara de Chile en la construcción o las asociaciones de inmobiliarios y constructores, y es que aumentó la restricción a las alturas, etcétera, aumentando la repercusión del suelo. Por otro lado, hasta un análisis económico un poquito más fino que nos muestra que la puja por el arriendo o por la inversión que representa el 2018 y parte del 2019 cerca del 46% de todas las transacciones, o sea que no es poca, digamos, puja el precio de venta al alza. Es como la demanda, digamos. Claro, o sea, claro, entonces como hay más demandantes que tienen acceso a crédito, etcétera, lo que ocurre es que esos demandantes suben el precio y a la vez suben el precio del arriendo. Entonces se vuelve como esta serpiente que se come en la cola. No sabemos dónde empieza, qué va primero, digamos. Claro, pero en base a eso, ¿quién es que se lleva ahí la mayor torta? ¿Es el dueño del terreno en el principio ahí de la manzana? ¿Es la empresa inmobiliaria? ¿Es el banco? Nosotros hicimos un análisis basado en algo que está en la tesis, en algo que está en uno de los trabajos seminales de Harberger de los años 50. Harberger era el padre de los Chicago Boys. O sea, partamos de ahí. O sea, no era precisamente alguien que uno podría catalogar marxista por ningún lado, todo lo contrario. Tomamos algunos de los preceptos de uno de sus trabajos seminales, cuando era muy joven, y los aplicamos a un mercado de vivienda. Y resulta que el suelo capta prácticamente toda la rentabilidad asociada a los negocios de arriba, dejando, por ejemplo, el negocio de construcción como un negocio residual. Ya. O sea, las constructoras no tienen márgenes más grandes de los que tienen, ¿ya? De los que le da el mercado. Sin embargo, los suelos tienen una ganancia mucho mayor. Y eso tiene
tiene una repercusión importante. Porque si nos vamos a la economía hiperclásica, o sea, la economía clásica, estamos hablando de Adam Smith, 1700, particularmente de los pensadores de esa época. Ellos planteaban que el suelo era una esponja que captaba toda la rentabilidad de los negocios que estaban arriba. Y eso lo evidenciamos completamente en algunas zonas de Santiago. Y ahora en lo práctico, en lo cotidiano, porque llega la gente que necesita comprar, o en este caso que es lo más fácil arrendar, en una ciudad como Santiago, por ejemplo, o en otras tantas, ¿por qué cada vez es más caro tanto comprar como arrendar por espacios de cada vez menor calidad, con espacios cada vez más reducidos? Porque claro, en lugar de la calidad del espacio, de la vivienda, cada vez estamos viviendo en peores condiciones y a mayores precios. Una ecuación bien terrible, la verdad. Es una ecuación súper terrible y guarda relación de dos cosas. La primera cosa es que eso se debe principalmente a un aumento sostenido de los precios del suelo. Entonces hay un proceso de, comillas, especulación inmobiliaria que hace que el suelo sea muy caro y capte en el fondo, sea el elemento que marca lo que está hacia arriba. Cuando se desarrolla un proyecto inmobiliario, la repercusión del suelo es lo más importante. Y como es más importante, el proyecto técnico, espacios, características de eficiencia energética, características de eficiencia hídrica, pues se transforman en los hermanos menores, o sea, solamente cumplen la norma. ¿Okay? Y la norma nos indica que el nanodepartamento que tanto se reclamó hace unos años atrás es legal. Completamente legal, está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para una persona. Mira, y la opción de congelar los valores, porque en países europeos se llegó a hacer durante esta época de pandemia para un poquito frenar esta alza. Bueno, ahora seguramente por esto de la oferta y la demanda que hay en estos instantes aquí en Chile puede pasar, pero ¿es probable que exista en un país como el nuestro? O sea, no es constitucionalmente viable. Pero de hecho ahí está una propuesta parlamentaria que en Chile buscando congelar los precios. Por supuesto, pero no es, en el fondo más de alguien va a ir y lo va a reclamar al Tribunal Constitucional y posiblemente gane. ¿Okay? Ahora hay un tema asociado a dos cosas ahí. Lo primero es que el Estado en rigor no puede congelar los precios al menos que esté en condición de emergencia, o sea que esté en excepción constitucional. Y por otro lado, hay un tema súper importante que ocurre con entender que el mercado de la vivienda tiene un énfasis directo en el mercado del suelo. Están súper relacionados. Y cualquier como incentivo que yo coloque al mercado de la vivienda se traspasa al suelo. El suelo lo capta. Entonces, si no le colocamos precios techo, por decirlo de alguna forma, podemos tener un problema relativamente importante. Ahora, creo, y esto es una opinión súper personal, digamos, que la estrategia de dar subsidios para el arriendo no es una mala estrategia. El problema es que es limitada, en términos de que con 100.000 no vamos a llegar, necesitamos un poco más. Sí, de hecho, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una especie de subsidio al arriendo. Exacto. Pero es muy acotado. Claro, eso es lo que partieron ahora, lo que anunciaron la semana pasada era este subsidio al arriendo. Y otra cosa que es importante, pero que en el fondo tenemos que analizarlo muy bien, cuál es el espacio, es en el fondo el pagar los créditos, el pagar el pago de los créditos hipotecarios durante una cantidad de tiempo. Porque en el fondo uno de los temas es que si tú paras los créditos hipotecarios por una cantidad de tiempo, independiente de las formas, hay bancos que cobraron interés, otros que no, el presidente ahora quería que no cobrara ninguno, etcétera, pero independiente de esa forma, lo que hacemos es capitalizar a los inversionistas durante un rato, pero para que puedan tener un colchón, lo cual es súper razonable. El problema es que si el inversionista perdió su trabajo también, nos queda una debacle, porque tiene que vivir de algo. Y como te digo, los inversionistas promedios tienen 5 o 4 departamentos, digamos. Entonces puede ser un poco complicado, quizás no el presente, pero sí un futuro muy cercano.
Increíble, ¿eh? Todo lo que está sucediendo con el mercado inmobiliario. Carlos Aguirre, director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias por conversar con ADN. De nada, pues muchas gracias a ustedes por el espacio y fuerza a todos, estamos en un momento difícil. Que esté muy bien, fuerte abrazo. Igualmente, que esté bien. ¿Tenemos música a esta hora? Que con mucho optimismo y fe, como decía en Happening, ¿no? Así, la gente que quiere comprar, ¿Pensaba comprar departamento? 16 departamentos. Ya. No, mentira. Pero siempre todos quieren comprarse uno. Pero en fin, habrá que esperar. Vamos a la música con Mejor. Toto, África.